Hola a todos, vamos a iniciar una parashá más, la parashá Terumá. Esta parashá, que ya la hemos abordado por supuesto en años anteriores, es una parashá sumamente extensa, sumamente compleja, y es una parashá que aparentemente es cortita en la Torá. Sin embargo, está profundamente llena de metáforas. Prácticamente cada palabra, cada frase esconde muchísimos secretos. Y esta parashá nos habla de las ofrendas. El proceso de las ofrendas que hacía el pueblo de Israel, lo cual ya hemos explicado que la ofrenda no es más que justamente una metáfora para efectos de transformar el rigor en clemencia. La ofrenda, vamos a tratar de recapitular, consistía en seleccionar un animal, un toro, un cordero, un becerro, y finalmente llevar a ese animal, que tenía que estar perfecto, no podía tener ningún defecto. Primero, pues se degollaba el animal, se le sacaba la sangre, se descuartizaba, se le sacaban las vísceras y después se ingresaba a un holocausto. Se hacía una gran fogata del altar y se ofrendaba ese animal. Y por supuesto, las brasas de ese animal, después de haber sido quemado completamente, pues quedaban meras cenizas, meros carbones, y entonces esas cenizas eran utilizadas para agregarse a una serie de especias que formaban el incienso. Y dice que el incienso, pues finalmente era aroma agradable para Dios. Y es que el holocausto básicamente habla de todo un proceso donde se vertía la sangre del animal, que es roja, que representa el rigor. Y una vez que eran ingresadas las vísceras del animal y la grasa del animal, ese humo del animal se tornaba en humo blanco. Es decir, estamos hablando de una transformación del rojo en blanco, lo cual es una metáfora de transformar el rigor en Gesed, en clemencia. ¿Cuál es ese animal que se sacrificaba? Definitivamente no creo que Akadosh Baruj Hu necesitara que le hicieran un asado, ¿verdad?, de carne, para que disfrutara el olor y lo consideraba agradable para sí. Definitivamente todo esto es una metáfora profundísima para entender que ese aroma agradable es la transformación del rigor en clemencia a raíz de la ofrenda o el sacrificio de nuestras malas cualidades. Y cuando hacemos teshuvá, cuando hacemos la corrección de todos esos aspectos que son deficientes dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra forma de actuar, y transformamos todo esto para bien y para convertirnos en un ser perfecto. Curiosamente, lo interesante es que ese animal era perfecto cuando se ingresaba, porque realmente nuestras malas cualidades son perfectas. Cuando nosotros tenemos una cualidad de ira, de celos, de envidia, de miedo, cualquier emoción baja, realmente es perfecta en su origen. La verdad es que nuestras malas cualidades rara vez tienen defectos, y eso es precisamente lo difícil, que lo que representa la transformación del de la sangre roja en humo blanco, es cuando se agregaba al final las vísceras, es decir, la parte de las emociones bajas, todo lo que son nuestro hígado, nuestros intestinos. Normalmente cuando nos enojamos, cuando tenemos algún conflicto, justamente sentimos una gran presión, una situación muy incómoda, tanto en nuestro corazón como en nuestras vísceras, que precisamente representan todas estas emociones negativas que ya hemos explicado. Esas emociones no pertenecen al ser humano. Precisamente el toro, el cordero, el becerro, todos estos animales tienen una equivalencia en términos de malas cualidades o energías negativas
Hay una explicación muy interesante que me gustaría dar en este año, donde precisamente cada vez que nosotros tenemos una mala cualidad y nosotros engendramos una emoción de este tipo, justamente nace un animal. Es decir, cuando nosotros tenemos incluso una relación de pareja y dentro de la pareja hay precisamente una mala emoción que no importa que no sea manifestada, puede ser que esté escondida en la persona, justamente va a manifestar un evento equivalente. Va a manifestar también el nacimiento de un animal que es equivalente a esa emoción del ser humano. Por eso lo sabemos que cuando Adán existía, dice que a raíz de la población que tenía una actitud tan cruel y sobre todo tan promiscua, dice que la tierra se corrompió. Es decir, de pronto ya no solamente eran los hombres, sino que los animales que habitaban tenían ya cualidades que habían adoptado de toda esta corrupción, de toda esta promiscuidad, de la prostitución que había hecho el hombre, de la raza, los animales ya también se habían corrompido, ya empezaba a haber una deformación. Y justamente por eso es que nuestro entorno normalmente es una reproducción de todo lo que está dentro de nuestro interior. Casualmente, casi siempre tratamos de echar la culpa a las demás personas y justamente ese es el velo que ponen las fuerzas del mal, donde es como si nos pusieran unos lentes, donde nosotros a través de los lentes vemos nuestro defecto en las otras personas. Pero en realidad ese es el velo que ponen las fuerzas negativas en nosotros, porque no alcanzamos a ver lo que está sucediendo fuera de nosotros, porque precisamente nosotros estamos alimentando esa fuerza al observar a las demás personas a través de nuestra percepción negativa. La Parashat Terumá es sumamente detallada y la verdad es que por supuesto sigo línea a línea lo expuesto por mi maestro, pero entro en mucho más profundidad en el Zohar, por lo cual les recuerdo la importancia de revisar clases de los años anteriores que no estoy repitiendo conceptos y que requieren pleno conocimiento de esos fundamentos. Entonces, ¿qué representa la ofrenda? Pues precisamente ese sacrificio que nosotros tenemos que llevar a cabo, precisamente de sacrificar esa mala cualidad y transformarla en una gran virtud. Se dice que cuando Moshe Rabenu fue visitado por un hombre muy sabio que lograba identificar los rasgos de las personas y a partir de esos rasgos físicos se observaba la personalidad. Le dijo a Moshe que cómo es posible que le habían hablado tan bien de él en otro lugar, cuando en realidad él tenía rasgos terribles. Tenía rasgos de asesino, de una persona envidiosa, iracunda, etc. Y él le dijo, efectivamente, ese soy yo. La diferencia es que cada una de mis malas cualidades la he transformado en una buena cualidad. Y ese es el sacrificio que es realmente agradable a Dios. La ofrenda representa en sí la colocación de un elemento físico, un animal o finalmente un valor. Puede ser un metal, el oro, la plata, el cobre, según se establece en la Torá, todas estas metáforas que vamos a explicar. Y precisamente es darle un valor dentro del estado no físico. Por lo tanto, más en profundidad, la ofrenda, más allá de un sacrificio, representa el elevar y transformar una conciencia física y unirla con una conciencia espiritual. Justamente lo que hacía el sumo sacerdote, que se encargaba junto con sus ayudantes en todos los sacrificios, era la unión de los dos mundos. Lo que se hacía era sacrificar, lo voy a decir en el sentido literal, las animaladas del pueblo para efectos de que ese animal, que en esencia se sacrificaba a consecuencia de la mala cualidad o mala actitud que la persona tenía. De tal manera que cuando la persona veía que un animal inocente era sacrificado, tomaba conciencia
que ese animal había nacido a raíz de sus malas cualidades y veía que si un animal era sacrificado, también él tenía que hacer la corrección dentro de sí. Y justamente hago una reflexión aquí, y es que no es necesario que nosotros veamos el sufrimiento exterior, sino basta con observar nuestras cualidades interiores. Cualquier enemigo, juicio, cualquier conflicto externo, normalmente aparece a raíz de que dentro de nosotros existe, pues, situaciones que no hemos podido corregir. Cualquier cosa que te molesta de los demás, normalmente es algo que te molesta de ti mismo. Si no, no lo podrías observar. Y justamente nos va a hablar esta parashá de la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era precisamente realizado a través de todas las ofrendas del pueblo. Estamos hablando que por una parte tenemos los korbanot, que son los sacrificios, que se hacían, por supuesto, en el altar y todo lo que giraba alrededor del tabernáculo. Pero por el otro lado se habla de las ofrendas que específicamente hacía el pueblo, lo que eran metales, telas, diferentes objetos que finalmente eran sumados al tabernáculo para su construcción. Y ya hemos hablado mucho a profundidad que la metáfora del tabernáculo no es otra cosa más que el lecho conyugal. El tabernáculo no es más que la representación de hombre y mujer juntos. Dice que el sumo sacerdote veía en medio de las alas de los querubines, y el querubín, hembra y macho respectivamente sobre el arca, no es más que el hombre y la mujer juntos teniendo una relación sexual. Por lo cual, precisamente, el cúmulo de pensamientos, emociones y finalmente la conciencia que pone la pareja, esa es la imagen que finalmente se va a reflejar combinada en un evento o en un alma que baja en ese momento del mundo espiritual al mundo físico. Eso explica la personalidad que tiene cada una de las personas que nacemos, donde finalmente somos la suma de los pensamientos de nuestros padres. Nosotros somos los que escogimos a nuestros padres. De hecho, me gustaría abundar en esta parte. Cuando nosotros vemos las limitaciones de nuestros padres, justamente esas son las limitaciones que nosotros venimos a corregir a este mundo. Representan un círculo de protección, pero al mismo tiempo ese círculo de protección es el círculo que nosotros tenemos que perfeccionar en nosotros mismos. Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros vemos que nuestros padres son iracundos, miedosos, rezongones, peleones, todas esas cualidades van a venir a ser parte de la corrección que nosotros tenemos que hacer. Por ende, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que rebasar esas cualidades de nuestros padres y convertirlas en un elemento ejemplar en el momento de nuestro crecimiento. Es un proceso gestacional y que una vez que logramos rebasar todas esas cualidades que adquirimos de nuestros padres, volvemos a nacer como la verdadera potencia que hay dentro del ser humano. Y después de esta introducción, pues quiero explicar básicamente alrededor de 70 versículos de esta parashá. Si no me equivoco, debe tener más de 300 o 400 versículos. La verdad es que no pude avanzar como usualmente lo hago, casi en el doble, por la complejidad de comprensión y lo oscuro que es el Zohar en todas estas parashot. Pero vamos a intentar develar la parte que sí logramos hacer. Y como ya hemos explicado, justamente este proceso de la ofrenda, ya hemos explicado que toda esta sabiduría que es dada al pueblo de Israel es como una conciencia. La ofrenda representa la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, del mundo físico y del mundo espiritual, pero también implica el conocimiento de saber traer almas de tzadikim. El sacrificio o esta ofrenda, empieza el Zohar explicando que solo Jacob fue el verdadero experto en cómo saber traer almas de tzadikim, de hombres justos. Jacob
que finalmente es llamado Israel, es decir, cambia de Jacob, su raíz Ekev, talón, y pasa a Israel, y a Sharel, que es directo con Dios, pero también Roshli, mi cabeza, es decir, pasa de un nivel de conciencia de talón a mi cabeza. Por tal motivo, el pueblo de Israel, a través de Jacob, es el depositario de ese conocimiento. Y muchas veces es confundido el pueblo de Israel como el pueblo elegido. Pero en realidad no es el pueblo elegido en términos de un status quo, sino es el pueblo que tiene el conocimiento o sabiduría que le permite entender cómo unir ambos mundos. Los mundos superiores estaban representados por Lea, la esposa de Jacob, y los mundos inferiores por Rachel. Y es Jacob el que aprende a unir ambos mundos. Toda esta metáfora del entendimiento que ya explicamos de la convivencia de dos esposas de Jacob no es otra cosa que la convivencia del mundo superior con el mundo inferior. Y justamente quien hace la unión de los dos mundos hace la paz. Jacob, a través de estas dos esencias, Lea y Rachel, mundo superior y mundo inferior, hace bajar 12 almas que corresponden a 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus no son otra cosa más que la representación de los 12 signos del zodiaco, es decir, Jacob es capaz de representar toda la fuerza astral en sus hijos. Es decir, creó un mapa de toda la fuerza astral en el mundo físico. Cuando Jacob precisamente se encuentra en medio solo y hace esta expresión Baruch HaMakom, que dice, temible es lo que estoy viendo, es terrible, es sorprendente, se da cuenta Jacob que él podía hacer un mapa de toda la fuerza astral en el mundo físico. Se da cuenta que toda la fuerza del universo estaba contenida en la capacidad del hombre y podía ser representada en este mundo. Tal es la sabiduría de Jacob, por eso es llamado un ser perfecto, Emet, un ser completo, ser verdadero, que precisamente logra hacer esta réplica a través de lo que representan las 12 tribus de Israel. Por eso es que frecuentemente mi maestro dice que cuando la Torá habla de las tribus de Israel, se refiere a las 12 fuerzas del signo del zodiaco. Pero es que hay que entenderlo al revés. También Jacob logró representar toda la fuerza astral en las 12 tribus. Esa es la maravilla de lo que se dio cuenta Jacob. Prácticamente Jacob tenía o había recreado toda la disposición de lo que controlaba el universo. Por eso es que Jacob tenía la capacidad de vencer a Esaú, y también pudo vencer a Labán. Podía representar prácticamente toda la fuerza negativa del Satán que podía atacar a Jacob y no podía tocar en él, porque controlaba las fuerzas astrales. El secreto de Rachel, de que ella codiciaba la fertilidad de Lea, es hermoso este secreto. Rachel ya dijimos que representaba el mundo inferior, el mundo físico, y codiciaba la fertilidad, la fecundidad de Lea. Se refiere al deseo de todo aquello del mundo físico que aspira el valor contenido en el mundo espiritual. Y esto es fundamental, porque aquella persona que está en el mundo físico, que no ama, que no aspira, que no desea con toda su fuerza el mundo espiritual, precisamente por eso es infértil su trabajo. Es infértil su labor en este mundo. Prácticamente es el equivalente de una labor de desconexión. Por eso Rachel no podía tener hijos, no podía haber fruto. Pero Lea sí podía tener hijos.
porque el fruto nace, esta fertilidad, esta fecundidad de poder generar eventos en el mundo físico, es plasmada en el mundo espiritual primero y después en el mundo físico. Pero todos nosotros trabajamos primero en el mundo físico y después en el mundo espiritual. Hazbe Shalom, que eso ya no sea algo que ocurra en nosotros como alumnos de la Torah. Rav Ashlag explica que la ofrenda al Creador es el sacrificio de nuestras cualidades negativas. Estas cualidades negativas, muchas de ellas son innatas, vienen dentro de nosotros, fueron inducidas por los pensamientos, por las emociones, que justamente en el acto sexual es como si las hubieran inyectado nuestros padres en el alma que desciende en ese momento. Pero no es que haya una mala intención de nuestros padres, no, es que nuestra alma vio que esas cualidades que había en nuestros padres eran cualidades imperfectas en nuestra alma que teníamos que corregir. Por eso, aquella persona que ya no se parece a su padre ni a su madre, ese ha logrado perfeccionar aquellas cualidades que eran imperfectas dentro de su nacimiento. De nuestras malas virtudes, o mejor dicho, de nuestra esencia animal o primaria. Y de esta forma nos elevamos a planos superiores, evitando así caer en idolatría y en los placeres del mundo material. Repito que cuando digo idolatría, no estoy hablando de adorar una figura o una imagen. No, estoy hablando justamente, vamos a traducir, ya acabamos de ver los 10 enunciados, las 10 declaraciones llamados como 10 mandamientos. Justamente cuando dice no adorarás una imagen, no se refiere específicamente a la imagen de una figura aparentemente divina. No, es que nosotros hacemos imágenes de lo que debemos de ser en nosotros y empezamos a admirar esa imagen. Por ejemplo, si yo no soy esa imagen de éxito, automáticamente empiezo a negar mi condición de existencia. Si yo no soy esa mujer que pensaba ser o ese hombre que pensaba ser, inmediatamente eso es un acto de idolatría, porque yo estoy reformulando una esencia desde mi propia perspectiva y no la esencia divina que debería de haber en mí. El único que tiene esa imagen completa sobre nosotros es el Creador. Todas esas imágenes que nosotros creamos son pura idolatría. ¿Cuáles son ejemplos de esas imágenes? Los celos, la envidia, el miedo. Es decir, cuando nosotros atribuimos que las cosas deben de ser de tal y cual forma, conforme nosotros pensamos, estamos generando una idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos el poder para efectos de modificar o de exigir que las cosas sean de tal o cual forma. Efectivamente, claro que tenemos el poder de modificar cualquier evento en el mundo, en nuestra vida, en nuestra comunidad, pero no a través de una percepción propia, sino a través de una percepción divina. Lo cual quiere decir que cuando nosotros decimos mi pareja, mi socio, mi persona tiene que ser de tal o cual forma, nosotros estamos atribuyendo una cualidad a esa persona, pero en el momento en que nosotros queremos que esa persona sea como nosotros estamos estableciendo, lo que ocasionamos es precisamente le estamos atribuyendo una fuerza a algo que no es. Por ejemplo, a nosotros mismos. Creemos que tenemos el derecho de poder exigir o hacer que el otro sea de tal o cual forma, y no es así. Es decir, la única forma en que nosotros podríamos entender una adaptación con otra persona es que hablásemos con esa persona y pudiéramos generar un entendimiento donde esa persona se transforma a sí misma porque también hay una mala cualidad en ella. Pero de allá en fuera, cuando nosotros rompemos esa limitación en términos de lo que nos une y empezamos a generar elementos que nos dividen, justamente eso ya no es un acto divino.
Eso ya es un acto donde estamos dividiendo lo físico, lo emocional o el pensamiento hacia un acto donde hay una fuerza completamente distorsionando el entorno que está a nuestro alrededor. Esas malas cualidades, repito, el miedo, la ira, la angustia, todos esos aspectos son actos de idolatría, porque nosotros creemos que a través de esa emoción o de ese pensamiento vamos a poder transformar nuestra realidad. Y eso es mentira. Por lo tanto, nos lleva normalmente a equivocaciones, reaccionamos de forma errada, ponemos un castigo tremendo sobre nosotros, normalmente nos lastimamos mucho, lastimamos a las otras personas, y esa intención de lastimar no es del ser humano. Esas son fuerzas externas que han tomado control sobre nosotros y que precisamente a través de esa fuerza es como alteramos nuestra condición de felicidad. El amor es lo que une ambos mundos. Y ese es el ejemplo que pone Jacob. Es el amor de unir ambos mundos lo que verdaderamente eleva al mundo en su totalidad. A diferencia de Abraham, de Isaac, Jacob es el único que logra subsistir con Rachel y con Lea, con sus dos mujeres. ¿A qué se refiere? Es el único que realmente a través de su amor logró unir los dos mundos. Por eso es que Jacob es llamado Israel, porque Jacob venció en lo físico y también venció en lo espiritual, y por eso venció un ángel y desde entonces es llamado Israel. Entonces comienza la parashá diciendo, aquí lo voy a leer literalmente, dice Vaidaber Adonai Moshe Lemor, y dice, Daber el Ben Israel Peikhu Literuma, que me traigan una ofrenda. Y luego continúa diciendo, que me traigan una ofrenda de cada hombre, que la entregue de corazón, la tomarán. Es decir, no es cualquier ofrenda. De cada hombre que la entregue de corazón, y luego dice, la tomarán. Esto está escrito literalmente en Shemot 15, versículo 1 y 2. Que sería la equivalencia, perdón, no 15, es 25, Shemot 25, 1 y 2. Pero Rabbi Hillá dice algo maravilloso. Dice, porque ya, así dice, porque ya, Yudhe, escogió a Jacob para sí mismo, a Israel como su tesoro. Esto es maravilloso. Quiere decir que Israel es aquel que conoce el mundo de Yah, Yudhe, el mundo de Atzilut. Ese es Israel. Israel no es el nacido en Israel. Israel no es necesariamente una persona nacida de una madre o un padre judío. No es así. Es aquel que conoce el mundo de Yah, el mundo de Atzilut. Y eso es justamente la razón por la cual Akadosh Baruj Hu le nombra embajador en este mundo. Y su sabiduría es un tesoro. No se refiere a un tesoro físico, se refiere a una herencia. El pueblo de Israel en realidad es un estado de conciencia, miren qué bonito, que le tiene adherida a Kadosh Baruj Hu. Es un estado de conciencia que está pegado al Creador. Es su avatar de Akadosh Baruj Hu. Dice Rabbi Hillá, ya escogió a Jacob para sí mismo. Es decir, el mundo de Atzilut escogió a Jacob para él. Es una esencia que está pegada a ese nivel de conciencia. Dice, dio ministros y oficiales a otras naciones, pero Israel es Yashar él. Israel es directo con Dios.
porque ese es el gran tesoro del Creador. Es aquel que tiene esa conciencia y que está adherida al Creador. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es esa conciencia? Son los secretos del cielo, del Zohar, donde Israel es el depositario de todos ellos en el mundo físico. Eso es lo que hizo Jacob. Lo que hizo es formó una réplica del sistema astral en todas las tribus y depositó en este mundo todos los secretos del cielo. Por eso es llamado un Ishtam, un ser perfecto. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿quién es esta que se ve como el alba, bella como la luna, clara como es el sol, terrible como un ejército con estandartes? Vamos a explicar. La palabra quién se refiere a mí. Y por otro lado, dice, esta se refiere, dice, y esta, ¿quién? Se refiere a mí. Y esta, esas palabras, se refiere en hebreo, zot. Es decir, mi, en hebreo, se refiere a Binah, y zot se refiere a Malhut. Y Jacob lo que hizo es unir mi con zot. Unió a Lea y a Rachel. Unió el mundo de Binah y el mundo de Malhut. A través de su conocimiento y sus mujeres, en una metáfora, claro, es decir, elevó Zot al mundo de Binah con Rachel y Lea. Por eso la expresión que se ve como el alba es cuando ambos están unidos. En el alba es cuando se une el día y la noche. Es la unión de ambos momentos. Pero dice que Malhut se ve como el alba. Es decir, cuando el mundo espiritual ilumina el mundo físico. Porque el mundo físico es oscuro y es iluminado por el mundo espiritual. Luego dice, es bella como la luna, en la cual, para que la luna se vea, es porque hay luz del sol. Representa la Sefirá Tiferet. Es decir, cuando la conciencia domina la imaginación. Y esto representa todos de Irampín, toda la Sefirot. La luna se ve clara cuando la luna está llena, cuando hay conciencia en ella, cuando la conciencia está por encima del simple agrado o placer por las cosas físicas. Por eso dice que esto ocurre cuando están adheridos cara a cara. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la forma como están unidos el mundo espiritual y el mundo físico. Un querubín del arca representaba el mundo espiritual y otro representaba el mundo físico. Uno representaba Yud-Ke Vav-Ke y el otro representaba Elohim. Y entonces Yud-Ke Vav-Ke endulzaba Elohim, así como el día endulza la noche. Así como se une el mundo de arriba y el mundo de abajo, se une el hombre y la mujer. En esencia, no solo es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, es, lo acabo de decir, la representación del hombre y de la mujer cuando están unidos cara a cara y que con base en su conocimiento, con base en su sabiduría, son capaces de bajar almas de tzadikim, de hombres justos o bien de eventos felices a este mundo. Y luego dice la expresión de Rabbi Shimon Bar Yochai, y terrible con un ejército de estandartes. Dice, esto aplica cuando ella es fuerte en esa conciencia. Es decir, esa conciencia cuando es fuerte,
cuando no se desvía a través de la imaginación, es fuerte para poder proteger a todos a partir de su perfección y su capacidad de traer bendición al mundo. Por lo tanto, la ofrenda representa la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, pero más aún, el canal mediante el cual se trae bendición al mundo. ¿Cómo se trae bendición al mundo? En la unión conyugal. ¿Cómo se trae bendición al mundo? Con el conocimiento de los secretos del cielo cuando se aplican en la unión conyugal. Sin eso, no hay nada. Por eso ya explicamos que cuando se rompe un matrimonio, lo que hace es que se corta esa bendición. En ese momento, cuando justamente existe toda esta expresión metafórica que acabamos de decir, la voy a repetir solamente para que evalúe lo que acabamos de explicar. Dice la expresión de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, ¿Quién es esta que se ve como el alba, bella como la luna, clara como el sol, terrible con un ejército de estandartes? Ya le explicamos. Dice, en ese momento, cuando justamente hay esta conciencia, esta fortaleza y hay esta unión de lo físico y lo espiritual, Akadosh Baruj Hu se fortalece. Es decir, el hombre es quien le da a través de esa conciencia poder a Kadosh Baruj Hu en el mundo físico. Es decir, Malhut recibe todo desde Binah. Y Jacob es llamado completo, Ishtam, hombre completo, porque supo unir Binah con Malhut. En realidad es que este es el gran secreto. Mucha atención, este es el gran secreto. Malhut toma la forma de Binah. El mundo físico toma la forma que se le imprime en el mundo espiritual. Binah es la manifestación de nuestra meditación. Malhut recibe la influencia de los 12 aspectos que existen en el mundo de arriba, a saber, las 12 tribus, las fuerzas astrales. Toda la influencia de las fuerzas astrales se impregna, se impacta como un sello inverso en el mundo físico. Pero el pueblo de Israel influencia por encima del karma astral. Y de esa forma le da acceso a eventos felices en este mundo. Esto es dramático lo que acabo de explicar, porque básicamente nos enseña que sí o sí modificamos la forma de pensamiento desde su creación de ese pensamiento, intencionalmente a través de ese amplificador de pensamiento que son las letras hebreas y los Shemot y los códigos, o de otra forma, lo que viene es una reproducción en forma automática. El sello se imprime en forma automática. Esa conexión de Binah y Malhut también es llamada madre-hija, siendo Binah la madre e hija Malhut. Dice que aquel que descubre su desnudez, es decir, se refiere a los juicios que están en ellas derivado de las transgresiones cometidas. ¡Qué interesante! Como lo explicamos en Mishpatim, quiere decir que cuando hay transgresiones, cualquier emoción imperfecta dentro del alma de una persona, cualquier pensamiento impuro dentro del alma de esa persona, inmediatamente se impregna en el momento de la relación hombre y mujer y bajan esos juicios y se manifiestan en nuestra vida. O van a venir eventos que se van a impactar precisamente en el alma de esa persona que va a nacer.
El secreto de Rachel y Lea es que eran hermanas, ¿no? Eran hermanas. Imagínense, un hombre que se casa con 2 hermanas. Sí, pero eso es toda una metáfora. Es que Jacob tuvo tal capacidad de unir Biná con Malhut, que es que estaban unidas. El secreto, y esto no recuerdo que mi maestro lo haya explicado, es que este secreto de que eran hermanas significa que Biná y Malhut siempre están unidas, siempre deben estar unidas. Y cuando se separan, hay pelea, hay conflicto, hay juicio, hay impas. Estaban unidas como si fueran hermanas. Esa es la verdadera expresión de esa analogía. Es aquel que logra estar en continuo devekut, en conexión, uniendo continuamente ambos mundos. Dice más adelante el Zohar que hay que plasmar la cara en el piso cuando precisamente se está en devekut. ¿Por qué dice esto? Porque cuando se está en total unión, la boca a la altura del miembro sexual, hay una unión total de lo que está capaz de crear en el mundo de arriba y procrear en el mundo de abajo. Es como si fueran hermanas, dice el Zohar. Fue capaz de bajar las almas de todos los justos que constituyen las 12 tribus de Israel, y en ese momento el poder de Akadosh Baruj Hu está presente siempre que se mantiene el justo en la dirección correcta. Qué mérito el de Jacob, qué profundo entender lo que Jacob logró traspasar en términos de todo entendimiento de un ser humano, en términos de lo que ocurría a nivel físico. Por eso es que la presión entre Lea y Rachel era tanta por tener hijos. ¿Qué significa esto? Es la presión que hay entre el mundo espiritual y el mundo físico cuando un justo actúa correctamente para efectos de poder manifestar bendición en el mundo. Por eso es que se ve que había un estrés en medio de ambas, porque cuando el justo sigue las reglas de forma correcta, el cielo se muere de ganas por precipitar precisamente ese deseo del justo. Literalmente, el Zohar dice que Malhut, el mundo inferior, tiene siempre un deseo del mundo superior. Y es que solo Jacob pudo experimentar directamente lo que representaba iluminar Malhut desde Biná. Literalmente dice, la hizo suya. ¿A qué se refiere? No está hablando de la parte física o sexual. No, dice que logró manifestar todo lo que estaba en su capacidad creativa en el plano físico. Eso es que la hizo suya. Todo esto es la profunda metáfora de la relación que tenía con las 2 hermanas Lea y Rachel. Tan criticado Jacob porque no entienden lo que significa el secreto de Lea y Rachel. En realidad, para todos nosotros, Jacob en forma práctica constituye algo inaudito. Jacob constituye la vasija que nos permite a nosotros contemplar el resplendor tan brillante que se desprende del nombre del tetragrama Yud-He-Vav-He. Cuando nosotros decimos en la Amidá del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en realidad cuando decimos Jacob es una vasija para efectos de poder contener toda la fuerza que proviene de Yud-He-Vav-He y poder contemplar esa luz. Explicamos que Jacob es la Sefirá Tiferet, es decir, la conciencia por encima de la imaginación, es la contención. Cuando nos vienen las emociones, los pensamientos,
que son errados y no sabemos contener. Eso es lo contrario de Tiferet. Es la clipá de Tiferet. Por lo tanto, la contención, el mayor atributo del pueblo de Israel, esa esencia que está apegada a Tzilut, no tiene capacidad en el mundo de traer teshuvá si se rompe esa contención. Por el contrario, cuando hay contención en el nivel de Tiferet, el justo tiene esa capacidad de traer al otro en teshuvá. Y ya sabemos que teshuvá es tashuv G, la capacidad de regresar a la letra G. ¿Cuál letra G? La G de Binah. Es aquel que vive en el mundo físico, que solamente observa conforme a su lógica y sus 5 sentidos, y se le lleva a un nivel de conciencia superior para entender lo que es el nivel de Binah. Ese que sobre todo entiende la capacidad de utilizar el Shabbat, que es Binah, para unirlo con Malhut. Es el momento donde dos seres que forman la Kalá, la novia de Akadosh Baruj Hu, es Shabbat, el momento que se tiene la oportunidad para bajar en la madrugada almas de justos. Oye, pero hay una pareja que ya es mayor y ya no puede tener hijos. No importa, ese hijo se va a encarnar y va a bajar al mundo, aunque no sea en esa pareja. Y si no, va a bajar un evento feliz al mundo. Su nombre, con el tetragrama, dice el Zohar, cuando una pareja baja las almas de justos a este mundo, su nombre con el tetragrama está grabado en ambos mundos de ese hombre. Es ahí donde el hombre participa en darle poder a Yudke Vavke y contemplar su esencia en Binah, que es Shabbat. La primera Hei es el Shabbat, es Binah. Y en la Shejinah, la presencia divina, que es Malhut, que es la segunda Hei del tetragrama Yudke Vavke. En realidad, la primera Hei y la segunda Hei son la misma forma, como si fueran hermanas. Y al unirse, los mundos fueron completados mediante este secreto. El mundo superior es Binah y el mundo inferior es Malhut. Son la misma forma. Y aquel que los une le da poder al tetragrama en este mundo. Y el nombre de esa persona que los une está escrito en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. El mundo superior está incluido en la lectura de Yud-Hei Vav-Hei, porque eso incluye el nivel de Ari Hampin y Jochma y Binah, donde claro, arriba de Atzilut, donde en Ari Hampin, ahí, en ese mundo, que es superior, ya emerge desde más arriba y alimenta Jochma. Jochma es la meditación, pero dice que Ari Hampin es superior y que emerge desde más arriba. Es decir, Ari Hampin alimenta Jochma. Pero como ya explicamos a través del concepto de capas, Keter, que es el mundo de la emanación, Keter se oculta en Jochma. Este es un concepto hermoso. Quiere decir que la esencia más sublime de Akadosh Baruj Hu se oculta en Jochma. Por eso meditamos a través de letras hebreas, porque la esencia creadora se oculta en ese cuerpo que son las letras hebreas,
que tienen la esencia divina en ese recipiente, y a su vez, Jochma y Binah están ocultas dentro de los demás elementos de las otras Sefirot. Así como Keter se oculta en Jochma, Jochma y Binah están ocultas también en la esencia de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Así lo describe el Zohar. Por supuesto, no en una forma tan clara, se los estoy explicando con bolitas y rayitas. Jochma y Binah se ocultan en las demás Sefirot, y las demás Sefirot se permean como si fuera una luz delgada. Se cristaliza en todos los mundos. Es decir, no es la consistencia de todos los mundos, sino como un cristal que se le adhiere en la parte exterior. Y esa pequeña capa, en esta descripción que estamos tratando de hacer para que todo el mundo lo entienda, esa capa que queda impregnada de Keter, Jochma y Binah en todas las demás Sefirot, esa capa es una fuerza que permite influenciar la inteligencia de las huestes, de esas inteligencias que habitan en ellos, en cada sefirá. Eso es lo que aprendemos de Jacob, cuando desde Malhut, Jacob desde el plano físico fue capaz de activar, a elevarse a la luz de Binah. Qué cosa más grandiosa que un ser humano tenga capacidad para elevar toda la magnitud de lo físico y poderlo reexpresar en términos del mundo espiritual. Es como si fuera un deseo oculto en todo lo físico que se manifiesta en lo espiritual. Todo esto se refleja, y explica mi maestro, en el adecuado uso del Shabbat, con las meditaciones correspondientes durante la relación conyugal, donde sacrificamos malas cualidades para hacer bajar almas de justos. Este es el significado que me traigan una ofrenda. Cuando Malhut toma un aspecto de Binah. Espero comprendan lo que estoy diciendo. Es cuando el mundo físico toma un aspecto del mundo espiritual. Por eso es que la transformación de las malas cualidades no se da a través de la psicología, sino a través de poder ir a otro plano para efectos de cristalizar como una línea muy delgada y transformar la esencia o influenciar en la esencia de aquello que precipita a través del mundo del pensamiento, las emociones y se manifiesta en el plano físico. Explica el Zohar que a pesar de que la Sefirá Jochma es conectada al mundo inferior a través de Binah, esto es completado en Malhut. Es decir, el reino terrenal, lo que nosotros conocemos como el mundo físico. Todo esto está oculto y lo que anteriormente explicamos es el secreto del tabernáculo. Todo este proceso de cómo se impacta Binah hacia Malhut. Malhut, que es la Shejinah, que es la matrona, que es la gota de semen, quiere decir que la cristalización de lo que viene a permearse en este mundo viene a través de lo que nosotros logramos impactar en nuestro pensamiento en el momento del lecho conyugal. Es el secreto del tabernáculo. Esto esconde un gran secreto. Es la capacidad de materializar cualquier pensamiento en este mundo asociado a las meditaciones correspondientes
que influyen a través de todas las sefirot. Como lo sabemos, pues el Zohar dice que Binah es llamado Mi, ¿quién? Y el nivel inferior es llamado Malhut, que es llamado Ma, o sea, ¿qué? Fíjense qué interesante. Entonces, Binah es llamado Mi, ¿quién? Y Malhut es llamado Ma, ¿qué? Es decir, Ma requiere de Yud He Vav He, su Elohim de ustedes. Así dice. Pero dice, no lo pronuncies Ma, sino pronuncia Mea, que significa 100, porque todos los niveles están aquí en Malhut. Es decir, el qué está en Malhut, pero el quién es un nivel superior. ¿Quién precipita lo de arriba? En el qué, que es el mundo físico. Dice el Zohar, todos los niveles son sublimes. En la perfección hay 50 de ellos aquí en Malhut. Por eso es llamada 100, pues todo está contenido en ella. Pero también Ma es llamado ¿qué? Porque cuando meditamos, preguntamos, ¿qué viste? ¿Qué sabes? ¿Qué te dijeron? Y como dice Devarim 4, versículo 15, porque no vieron figura alguna. Es decir, todo es revelado en la iluminación de Jochma. Por eso explicamos que todo lo que nosotros vemos reflejado en el mundo físico nace a través de nuestra conciencia. Por eso un niño, un bebé de 2 años, cuando ve a una mujer desnuda, no ve a una mujer desnuda, ve a su mamá. Para él no existe esa conciencia de desnudez. Solo consiste en lo que le da la vida, le da alimento, le da cariño, le da cuidado. Eso es la conciencia del niño. Todo lo que nosotros vemos en el qué viene de el quién produjo, generó eso. El Zohar presenta un concepto muy interesante donde define que Binah es como un artesano. Aquí se explica más claramente lo que acabamos de decir. Binah, dice, es la artesanía del mundo entero. Es la artesanía de almas y espíritus. Malhut es llamado bondad y Yesod es llamado gran bondad. Pues básicamente todo lo que se genera en Binah, que es esencialmente el Shabbat, es posible que el hombre participe en Yesod. Es decir, ¿qué es Yesod? Es la sexualidad. Yesod es el Sod de la Yud, es el secreto de la meditación. El secreto de la meditación en la sexualidad es donde participa el hombre, llamado gran bondad, para efectos de reproducir esa artesanía del mundo espiritual y manifestarla en la bondad del mundo físico. Cuando obviamente hay una dirección correcta. Ahí es bondad. El otro es caos. Ahora bien, cuando el hombre participa en Yesod, eso en esencia es la meditación, Sod de la Yud. Y finalmente, como si fuera, miren qué bonito concepto, una artesanía hecha a mano por el hombre, se manifiesta en Malhut. Es decir, en el nivel de Binah es una idea efímera, pero el hombre le da esa forma.
el enunciado que me traigan una ofrenda, explica el Zohar, significa son dos niveles, Binah y Malhut, que son uno solo cuando están combinados. En esencia no es otra cosa que el tabernáculo. Que me traigan una ofrenda es el tabernáculo. El versículo que dice, en el principio, Elohim creó el cielo y la tierra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, la primera fase de la Torá, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, en realidad explica que Akadosh Baruj Hu hizo el mundo con Binah, incluido en Malhut. Esto es bestial. Quiere decir que toda la capacidad creadora está incluida en el mundo físico. Es decir, así fue hecho y construido el tabernáculo. Por este medio, la imagen del mundo de arriba, cielo, se refiere a Binah. Y la imagen del mundo de abajo, que es tierra, se refiere a Malhut. Pero como lo expresa esta frase, los creó juntos. El hombre representa el mundo de arriba, la mujer representa el mundo de abajo. Y cuando están juntos en la relación conyugal, ese es el tabernáculo. Ahí el hombre se suma a su labor co-creadora. Es quien hace una artesanía a mano. Sobre este secreto versa el mérito de los justos. Y gracias a ellos, el mundo entra en armonía. Es decir, cuando el hombre toma esta conciencia y participa con esta esencia co-creadora, es una gran bondad. Pero cuando el hombre utiliza esta capacidad co-creadora con un deseo totalmente deforme y animal, es una gran maldad. Es la formación de los Rashaim, de los malvados. En forma práctica, está explicando que esa capacidad co-creadora que Dios ha dado al hombre está en la relación íntima, donde no es que el objetivo de una relación íntima es pasarla bien, sino de hacer de forma correcta las meditaciones para hacer bajar un alma grande a este mundo. Pero cuando Israel se conduce de forma incorrecta, articula una artesanía caótica. Le da forma a algo impuro, incorrecto, caótico, desconectado. El rey Shlomo. Shlomo viene de Shlomo Shalom, de la paz. Entonces dice el Zohar, el rey Shlomo es el rey que la paz es suya. ¿A qué se refiere? Hizo la paz entre los dos mundos, Zeir Anpin. Por eso Jacob fue llamado perfecto, porque hizo la paz entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Cuando se refiere a el rey, no se refiere al rey Shlomo. Es que están separadas las palabras. Shlomo, Abimelech, es decir, Melech. ¿Quién es Melech? ¿Quién es el rey? El Mashiach. El Mashiach que hace el Shalom. Es decir, se refiere a que el Mashiach viene a difundir esta sabiduría.